Martín, para empezar con el tema del Congreso, ¿cómo ves esta distribución de presidencias en el Senado? ¿Cómo lo lees en rasgos generales? Yo he sido y me confieso, un cándido y de buena fe, confeso, creyente, que tenemos un buen Senado todavía. ¿En qué sentido un buen Senado? ¿En qué sentido? En que me sorprendió que la elección nos diera como resultado gente con experiencia, Ok. gente con buena experiencia, si no son dirigentes de la alta dirección del partido, han sido candidatos a vicepresidentes, candidatos de lista, de la plancha, o han sido candidatos presidenciales, o han sido diputados antes en periodos anteriores. Más de 30 al menos, o por lo menos la mitad o un cuarto, perdón, que es la cifra que tengo en mi cabeza, han sido entre gobernadores o regidores y consejeros. Por lo tanto, Experiencia hay. conocen el Estado. Conocen el Estado. Claro, y este tema de la curva de aprendizaje de los Se nuevos acorta. congresistas que entran y no saben ni siquiera cómo funciona el Congreso. Exacto, exacto. Y es bueno que se dé en el Senado. ¿Y Entonces, cómo se logra esto? Porque el gran miedo de justamente de este Senado, cómo se había diseñado, es que no se logre filtrar a personas con ese perfil, ¿no? De yo experiencia. creo, Ariana, que ha sido producto de la ignorancia también de lo que se venía. Entonces muchos candidatos se asustaban un poco porque tenían una visión muy ajena a lo que era realmente el Senado, entonces todos se quedaron con el chip de congresista-diputado, congresista-diputado. Y realmente el encargo de elegir a los candidatos lo asumió el partido, la organización política, y obviamente que decidieron optar por gente que o tenía experiencia peso, o digamos. estaba muy vinculada a la organización. Digamos que de lo irresponsables que han sido los partidos en absolutamente todo hasta en este proceso, lo menos irresponsable ocurrió con las listas de senadores, porque ahí sí decidieron reservarse a gente muy pegada al partido, gente de peso, adultos, gente grande, y creo que el resultado ha sido más o menos bueno. Hay que esperar todavía, espero que no se peleen por oficinas como está ocurriendo en el otro caso. Pero bueno, sí, y es un órgano importantísimo porque al fin de cuentas se supone es el órgano que nos tiene que salvar de esa tara que arrastramos en el periodo anterior de leyes chatarra, de un Que Congreso se saltean todos los filtros técnicos. que exoneraban de la segunda votación, que entre gallos y medianoche te metían una ley, cuando hoy la obligación es que todo se publica, los 7 días previos, y etcétera, ¿no? Así que yo soy un optimista hasta ahorita, medio cándido tal vez resulte que lo diga, pero esperemos, hay que ver cómo funciona, ¿no? Acá, por ejemplo, Ernestina López nos dice una pregunta. ¿Los senadores saben su trabajo y conocen o qué? ¿También saben cuál es su misión los diputados o están de estorbo? ¿No? O sea, básicamente esa es, claro, la pregunta, ¿no? Si, ¿qué tanto este Congreso sabe cómo debe funcionar el Congreso? Que es lo que no hemos visto en el Congreso anterior, como ha escrito Martín Hidalgo un libro entero al respecto. No saben cómo funciona el Congreso. Y lo van a aprender en la cancha. O sea, ¿Cuánto tiempo perdido, no? Sí, sí. Y en realidad ahorita, aunque suene medio ilógico, los senadores no tienen chamba todavía, porque la principal función del Senado es la de hacer el segundo filtro de lo que viene de diputados, ¿no? Entonces estos primeros meses van a tener mucha oportunidad los senadores a empaparse bien, a conformar equipos técnicos de asesores que conozcan, que sepan. Eso es algo en que yo lo he leído a Martín hace mucho tiempo, que insiste bastante, y es bueno que se insiste en eso. Tienen que contratar buena gente. Y si no los pueden meter dentro del despacho, que gasten la plata que el Congreso les da para contratar asesoría o consultoría afuera. Pero tienen que saber lo que tienen que hacer, ¿no? Ahora, sobre cómo quedan las comisiones. Por acá alguien me decía, en un mensaje, en YouTube son lo máximo y en TikTok son me regañan todo lo que hago. Hasta no hablo, igual me gritan. Beto dice, señora Ariana, usted apaña con su medio la corrupción y no saca nada en contra de su partido K. Más me dolió lo de señora. ¿Ya? Más me dolió lo de señora. Yo he escrito un libro que se llama Señora K, por Dios. A mí no me puedes decir eso. Ya vamos a hacer preguntas sobre Fuerza Popular ahora, Beto. Fuerza Popular se ha hecho de la Comisión de Constitución, importantísima. Se ha hecho de la Comisión de Inteligencia. Me llama la atención el tema de la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, que es de Fuerza Popular, y bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República. ¿Está balanceado esto o tú lo ves un poquito tirado hacia el oficialismo? Empezando por el final, la comisión bicameral
Es así porque tiene que ser así. La preside igual quien preside el Senado. Le toca porque le toca. Así es lo que usualmente ocurre. Así es la norma. A partir de ahora así es la norma. Sí, lo dice la norma. Okay. ¿No? Igual, o sea, el Senado preside 3 veces durante todo el periodo. Diputados va a presidir el Congreso 2 veces. Porque el Senado arranca en el primer año, luego le toca a diputado, luego le toca al Senado, luego le toca a diputado y termina el Senado. En la bicameral va a ser exactamente lo mismo. El primer presupuesto para el gobierno lo va a aprobar la bicameral presidida por quien preside el Senado. Y va a cerrar también el último presupuesto igual. En ese lado, yo creo que me parece bastante coherente. Además, es una cámara bicameral que si quieres más adelante te doy un par de tips porque es una cosa medio extraña ahí. Pero en cuanto a lo demás, me ha sorprendido un poco que en la negociación ahora Nación haya logrado la Comisión de Economía. No porque no la merezca, porque tiene buenos cuadros también, sino porque me parece que rápidamente han logrado negociar la distribución. Hasta en eso me parece que senadores están siendo muy maduros, o sea, Sí. no hemos visto mayor No contrapié, había mucho mayor chongo ahí, tropiezo, sí. en lo absoluto. En diputados, lo único que lograron aprobar antes de ayer, el 11, fue semana de representación del 24 al 28, quienes iban a conformar o quién presidía ética y que todas las sesiones van a ser presenciales. No se pusieron de acuerdo con la distribución de las comisiones. Entonces, en diputados está la jarana, ¿no? Ok. Ahora, Karen, ¿qué viene después de esto, por supuesto? Se nos viene el primer gran choque ejecutivo-congreso. Vamos a ver si es un choque o si es un resbalón o si es un besito, ¿no? Pero ya sabemos cómo está distribuido el poder dentro del Congreso y ahora vamos a ver qué va a pasar cuando el Ejecutivo le toque la puerta al Congreso y le pida las facultades para legislar. ¿Ves que cambie algo con cómo se han distribuido las comisiones? ¿O cómo crees, cómo lees que vaya a ser este primer roce, este primer encuentro? Hola, Ariana, Martín. Bueno, en realidad no creo que cambie mucho. Lo más importante es qué es lo que va a haber en el documento. Los temas, las precisiones y, por supuesto, los perfiles que elaboren estos documentos. Si se presentase este proyecto de ley, este borrador, que obviamente ya dijeron que nos va a presentar, que te parecía la Biblia de todo lo que legislaba, eso difícil. Claro, pero y ahí entras en un problema, ¿no? Porque entonces, ¿para qué me pides delegación de facultades para incorporar todo? Entonces, pierde prioridad. Y si no tiene prioridad, entonces realmente lo que lleva a pensar es que estás queriendo, como se dice Suplantar el criollamente, Congreso, sí, pues, ¿no? básicamente, ¿no? Incorporar todo, ¿no? Vender gato por liebre o aprovechar la oportunidad. Y yo creo que no creo que sea el espíritu del gobierno, de verdad. O sea, está empezando, creo que tiene todas las posibilidades de arrancar bien. No creo que habría necesidad. Lo que necesitaría la presidencia es tener precisamente orden en identificar prioridades y urgencias. Y a partir de eso, establecer cuáles de estos decretos legislativos tienen pues entonces que ser debatidos ya, porque si incorporas a mayor cantidad de temas, más posibilidades, consenso, claramente. ¿no? Entonces hay que ver en qué termina. Me imagino que lo van a aprobar estos días. También ha habido pues lo ha dicho también el gobierno, están terminando de conformar los cuadros. Estos cuadros pues son necesarios porque en el procedimiento del Ejecutivo se necesita ya tener un conjunto de viceministros, directores generales que revisen las normas. Entonces no puede ser tan inmediato, ¿no? Y se requiere una revisión técnica importante. No es muy digamos, fast track. No es así, no es rapidito, hay que revisar bien y se necesita, por ende, un trabajo que además ocupa muchas horas hombre en el Estado. Porque mira, cuando tú quieres generar este tipo de procesos, vas a trabajarlo, imagínate, Ministerio X, lo trabaja su director general, su viceministro, su gabinete de asesores, su ministro. Eso es todo lo que está detrás de un papel que nosotros y vemos, después ¿no? todo eso pasa a la presidencia del Consejo. Después pasa al Consejo de Ministros, después llega al Congreso de la República. Entonces, todo eso es idas y vueltas de revisión. Entonces, no es sencillo y digamos, desde mi mirada de gestor y por mi experiencia en el Estado, yo diría, mejor que se demore un poquito. O sea, entonces, es mejor que se demoren y que salga bien a apresurarnos. Que salga algo que de repente no vayan a aprobar porque está mal hecho. O, sí, en efecto, que regrese. O que simplemente no se llega a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Si buscamos cambios reales, lo que habría que es
digamos, esperar, ¿no? Claro, he visto que la presidenta también ha dicho que, bueno, no se puede pedir resultados en 15 días. Bueno, depende, ¿no? Probablemente hay temas que, por ejemplo, sí hay que dejar que tengan su proceso, como es el de la delegación de facultades. Pero en seguridad ciudadana hay que ver qué se necesita, porque hay circunstancias en las que sí tenemos que tomar decisiones ya. Entonces, tenemos las medidas urgentes de corto plazo, inmediatas, de emergencia. La situación en la seguridad ciudadana es terrible y el fenómeno del niño también está a portas. Y otra cosa también es ya la mirada técnica, que sí, yo creería que entiendo que hay una prisa de toda la ciudadanía de generar respuestas, pero es relevante la precisión técnica y de ahí los acuerdos entre Congreso y Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, mejor ser finos y esperarnos un poquito y dedicados, ¿no? Claro, ¿cómo la ves tú? Si me permite recoger algo de lo que dice Karen, cuya experiencia de gestora aprecio y valor y conozco también, este escenario que tenemos hoy de esta nueva era bicameral más o menos ha alineado las cosas. Yo he escuchado a muchos que hablan de que este es un super Senado, un super Congreso, que sí, que se está empoderando más. Eso no es cierto, no es cierto. Ya, lo que está pasando ahora al Ejecutivo se le está dando más espacio, ¿no? Por ejemplo, en esta nueva era bicameral, y esto que voy a decir, este par de cosas que voy a decir van en la línea de lo que comenta Karen con la necesidad de respirar tranquilos, armar algo bonito. Esta nueva era bicameral, por ejemplo, prácticamente eliminó la investidura del gabinete. Ya no se vota gabinete. Claro. Eso también, digamos, reduce la tensión del comienzo del gobierno un montón. Totalmente. ¿No? Imagínate la expectativa que hubiera sido, ¿se la van a dar o no a la reta? Esas horas, hombre, de las que habla Karen y de las que estoy seguro los miles o cientos de seguidores que están conectados desconocen, porque hay mucha burocracia detrás, van a tener que ser invertidas en trabajar realmente en algo que va a tener que tiene un horizonte corto y que va a llegar a un punto, ¿no? En primer lugar eso. Y en segundo lugar, sobre el pedido de facultades, yo creo que Fuerza Popular, ¿no?, a quien sea que se le haya ocurrido la idea de que se filtre un anteproyecto de facultades, fue genial. Porque les dio el input sin tener que presentarlo formalmente. No, y no podían, Ariana, claro, por una razón sencilla, porque como lo dice Karen, no tenías al staff, al equipo técnico para armado, todo eso, y porque Dios, cuando tú llegas, tú encuentras un aparato que ya está caminando. Es más, encuentras un aparato que, en cumplimiento del marco normativo del Sistema Nacional de Control, está preparando todos los documentos para el proceso de transferencia de gestión. ¿En qué momento va a haber espacio para armar un proyecto de facultades delegadas? Es más, ni ahorita, hoy en este momento, deben tener al 100% esa capacidad del actual gobierno. Deben estar trabajando mañanas, tardes, noches y madrugadas, me imagino, para construirlo, pero para eso, como bien lo ha recordado Karen, necesitas muchas firmas, muchos informes previos. No es que de pronto un ministro va con su borrador al Consejo de Ministros y dice, este es mi texto. Va a llegar, si la es que detrás política tiene los pública mal informes, hecha, mal diseñada, por supuesto, gasta plata, no soluciona nada, nos hace perder el tiempo. Ahora, eso es lo primero, ¿no? Que sí necesitan un buen trabajo. Ahora, que si se están demorando, espero que lo que traigan esté bien hecho, no, pero técnico. Pero es que aquí viene lo segundo. Yo te digo por qué se están demorando. Porque este nuevo diseño que tenemos reglamentario normativo de la nueva era bicameral, lo que te plantea es que cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de facultades delegadas con el rótulo de urgente, son 15 días hábiles para dictaminarlo. O sea, lo dictaminas porque lo dictaminas. Y pasa al Senado. Y si el Senado no lo vota, pasa, lo que sube diputado pasa directamente a autógrafa. Entonces, el Ejecutivo tiene que presentar algo tan bien diseñado para no fallar, para tenerlo, o sea, yo lo voy a presentar como urgente cuando ya esté más o menos o tenga más o menos trabajado los votos antes. Porque yo sé que desde el momento que lo presento no me voy a gastar esos 15 días hábiles para el dictamen negociando votos, buscando votos. Es imposible eso. Eso es hacer política a un nivel pues ya colosal. Ya no estamos en esas épocas nosotros. Entonces yo sí creo que hoy hay muchas reuniones, de repente ya están esas reuniones dándose con las bancadas, con los grupos. Parte de las negociaciones para los votos, probablemente para la conformación de comisiones, ha sido también el tema de facultades delegadas. Ha sido también lo de la ley de presupuesto que se va a tener que presentar ahorita también y que tiene otra dinámica también distinta. Entonces yo creo que este escenario es súper retador y retomando lo que comentó Karen hace un momento, creo que ese respiro
más que importante, resulta hoy necesario para el Ejecutivo, porque lo que meta por mesa de partes el Ejecutivo, en el momento que lo meta en mesa de partes, ya se puso el cronómetro. Ya fue. Y ya fue. Y además es un cronómetro que va a ir a la par con el fenómeno del niño. Exacto. Y entonces No, ahí o sea, las lluvias van a estar, la gente va a empeorar, estar, va a la situación. empeorar y van a exigir Entonces es resultados. gobernar en medio de crisis y eso implica necesariamente muchísima capacidad de gobierno y eso implica capacidad, implica buenos cuadros, decisiones y resultados. Entonces estar en una situación como esa es bastante importante tener en cuenta tus equipos, ¿no? Entonces yo escribía en El Comercio hace unos días también acerca de la relevancia de estos perfiles que son alrededor de 575 personas. Entonces incorporar a estas personas no es rápido. Y si es rápido, también caemos en lo que decía Martín, ¿no? Que no va a llegar un producto bien hecho. Eso en primera instancia. Y lo otro es que probablemente con lo que tú comentabas acerca del documento que se filtró, que no se filtró, pudo haber sido un documento que pudo haber sido hecho en el marco de la comisión de transferencia, que mucha gente dice, bueno, ok, sumas, juntas y dices, ya, esto es lo que podría ser. Y ahí ¿no? en base a esto vamos tachando, sacando, ¿no? ¿Quién sabe la historia detrás de ese? Claro, lo Ya digo la sabremos. porque lo relevante es lo que viene, ¿no? Entonces por ahí pudo haber servido de termómetro, pero creo que lo fundamental es centrarnos ahorita en que a la par que va a haber este proceso de delegación de facultades, viene un fenómeno del niño, ya estamos ante ello, y entonces el Estado va a necesitar articular por encima de lo que ya existe. Hoy día ya existe un sistema, ya tiene sus funciones, pero necesitamos una gobernanza activa que implica necesariamente articular con todos los ministerios y a nivel subnacional, ¿no? Claro, ahora, y hay esta gran pregunta de qué tanto la oposición va a respaldar estas medidas o qué tan fácil va a ser que las apruebe, pero pienso yo que también hay un riesgo grande para la oposición de quedar ante la población como obstruccionista ante algo tan urgente, tan inmediato que viene como el fenómeno del niño y la inseguridad. ¿Tú cómo crees que se comporten las bancadas de izquierda en este sentido, Martín? Es curioso porque hace no mucho, cuando se hablaba de la negociación, la conversación de la distribución de las comisiones en diputados, algún parlamentario, no recuerdo si fue diputado o senador, recordó los 73 del periodo de PPK, los 73 parlamentarios de Fuerza Popular. Eso. Y dio a entender algo así como que ahora pues, ¿no? O sea, como esa actitud tan reprochada que fue en su momento de los 73 del Congreso, como que ahora para cierto grupo en diputados es como, ahora nosotros Claro. tenemos la mayoría. Claro, pues, entonces, ahora Te pues. corres el riesgo Ahora, de, pues, quedar, que tienes la mayoría. de quedar como quedó la bancada mutante de Fuerza Popular del Exacto. 2016, que pasó a la historia como una bancada de oposición nefasta. Exacto, entonces, ahora pues, Sí. ahora que tienes la mayoría. Esta alianza, que bueno, en fin, ellos han repetido varias veces que se hizo solo con fines de la mesa directiva, ¿no? Pero si se suman los votos de la oposición, es una bancada más numerosa que la que tuvo Fuerza Popular en su momento, ¿no? Totalmente. Hay que tener una oposición con pero hay un cuidado. tema ahí sí que me llama la atención, ¿no? Que es como esa arenita que se te mete en el ojo, ¿no? Que así tengo que rajarme el ojo para ver bien qué está pasando, ¿no? Es en la discusión de diputados de hace poquito, que no pudo centrarse, nuevamente fue Buen Gobierno la que no cerró un acuerdo y por eso no llegaron a arribar, creo, a un acuerdo. Digo nuevamente porque ya se sabía que en una anterior oportunidad también en las conversaciones. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con el derecho a veto, ¿no? Que en una negociación política a esta instancia del Parlamento, yo creo que merece o exige un comportamiento político más responsable. Porque de lo que estamos hablando de aquí en adelante es de la implantación o la implementación de una necesaria agenda legislativa. O sea, yo creo que si diputados y senadores, pero sobre todo diputados que son los que generan los proyectos, no se ponen de acuerdo en aprobar, como ha existido durante muchos años, la famosa agenda legislativa, que no sirvió para nada porque no la seguían, digamos, pero por lo menos, como decía Drake, no más vale tener un plan que no cumples a no tener un plan, pero por lo menos haya una agenda legislativa. Si no prueban una agenda legislativa en donde, como dice Karen, se recuerde y se subraya en negrita, letra Arial, 18 puntos en el primer titular, que el niño ya está acá prácticamente encima, aunque la nube la sople Dios y se vaya para otro lado, no importa. Ya está. Pero lo tenemos encima, no importa. Dios quiera, sople la nube, Diosito, y se vaya para otro lado, pero ya está el niño acá. O sea, ya nos está obligando a fortalecer los 11 sistemas administrativos, abastecimiento con una nueva ley de contrataciones, tesorería, planeamientos, en fin. Ya nos está obligando que los sistemas funcionales como el SINAGER, que está entre CENEPRE y Defensa Civil para prevenir y para atender las emergencias,
se fortalezcan también a los niveles mal llamados subnacionales, de gobiernos regionales y municipales para fortalecerlos, no dándoles plata, sino que la gente aprenda, dándoles capacidades técnicas. Transfiriendo el know-how, no la plata. Y para todo eso, Ariana, se necesita de diputados para que hagan el control político efectivo, para que hagan en las visitas de representación un levantamiento de las necesidades. Entonces yo lo que espero es que por lo menos en lo que va de aquí a diciembre, en esta curva de aprendizaje que empieza a transitarse, también empieza a trabajarse sobre una agenda legislativa y nos dejemos un poquito de lado esas diferencias, no sé si llamarlas ideológicas o de intereses, y veamos realmente qué se quiere, que se ponga sobre la mesa lo que se quiere. A ver, ¿qué me dicen por acá los que nos están acompañando en la conversación? Había unas preguntas, los estoy gosteando, perdónenme. A ver, Ernestina dice, cada funcionario con tremendos sueldos ingresan con sus computadoras y herramientas hasta que se ordene. ¿Qué les pasa? Es que en teoría sí, ¿no? Uno tiene que ver cómo hace. Acá también si se nos va la luz, pues uno tiene que ver cómo trabaja. Pero es que no debería ser así, pues Ernestina. Imagínate en qué país del mundo desarrollado los congresistas llegan a ejercer su labor y no tienen las herramientas, ¿no? De repente alguno ha venido de regiones, no trajo la computadora. ¿Qué se hace? No lo sé. Entonces, permíteme decirle algo a Ernestina para que me odie a mí y ya no te odie a ti. Es más, Ernestina, yo creo que un diputado debería ganar más de lo que gana ahora. Debería ganar lo que gana un ministro. ¿Para filtrar el talento? Por un lado pero eso. igual va a postular cualquier persona. Espérate un ratito. Por un lado eso para filtrar el talento, pero por otro lado también para que se le reconozca las desmedidas atribuciones que tienen, ¿no? De control político. Te pueden parar una empresa, te pueden paralizar un sector, un viceministerio por el solo hecho de ser diputado. Pero a la par, que le quiten el seguro privado también, que le reduzcan un par de trabajadores del despacho y esas cosas. Para bajar la cifra global. Por supuesto. Acá Ítano Solórzano dice, leí alguna vez que nosotros como ciudadanos podemos proponer proyectos de ley. ¿Es factible? Si es, ¿qué tan engorroso es hacerlo? ¿Cómo? No sé cuál de los dos conoce el proceso para que me lo cuente un poco. La iniciativa popular, ¿no? Sí. Necesitas una cantidad Firmas, ¿no? X de firmas, sí, por supuesto. Sí. Deben ser más de 70.000 a estas alturas, no recuerdo exactamente el porcentaje. Claro, para un ciudadano promedio pues es la vida, imagínate, ¿no? Sí. Tendrías que tener bastante... Mejor es hacer tu lobby con un congresista, ¿no? No sé si precisamente, pero... No, ir a eso sería meterle, más difícil ir a todavía. meterle la idea a un congresista y tocarle la puerta todos los días hasta que te haga caso, porque claro, o sea, de que se puede, ¿no? Si es que ahí tal o te pones las pilas. ¿No se acuerdan de Lucas Gersi cuando recolectaba sus firmas para la nueva constituyente, ¿no?